Después de que Overdrawn hubiera escapado de los tres creadores del juego de Among Us, Overdrawn estaba intentando escapar de todo ese conflicto que se había liberado entre todos los universos. Pero mientras Overdrawn caminaba por el espacio, no había encontrado a los que lo estaban persiguiendo. Pero en un momento, cuando Overdrawn se había escapado, había abierto un reloj del tiempo para poder viajar al futuro. Pero al vez de viajar al futuro, viajó al pasado, en el inicio de todo Among Us. Overdrawn estaba intentando buscar animales, pero no encontraba nada por ninguna parte. Pero en un momento, Overdrawn se iba a rendir. Con eso, cuando estaba caminando en el espacio, vio un portal que se estaba acercando poco a poco a él. Pero en eso, Overdrawn, cuando se intentó mover, no se podía mover. Y en eso, Overdrawn estaba gritando para que lo ayudaran, pero nadie le contestaba. El nivel más poderoso que todos los Among Us habían tenido era el poder de Error.exe. Pero en eso, mientras Overdrawn viajaba entre ese portal, cuando llegó hasta abajo, encontró otro portal y también viajó, y así infinitamente por algunos nuevos portales y también por esos mismos portales que ya también había traspasado. Pero en un momento apareció un portal súper extraño, y cuando llegó hasta abajo, una luz muy grande explotó. Y Overdrawn no sabía qué hacer, ya que no se podía mover, pero en eso había llegado a una dimensión muy extraña que era muy difícil de distinguir con las demás dimensiones de Among Us. Y en eso, cuando Overdrawn ya se puso a mover, comenzó a investigar toda esa dimensión. Pero en eso, cuando encontró una parte de ese universo que era muy extraña, de repente comenzó a aparecer algo naranja con rojo y de lava, y ese era nada más y nada menos que el impostor Error.exe. Yo estaba muy sorprendido dentro de Error.exe, ya que me había absorbido en el último capítulo de la serie de Among Us, en el capítulo 11. Pero en eso, yo también me estaba intentando liberar para poder acabar todo este caos. Pero cuando me di cuenta que Error.exe absorbía mis poderes cada vez más y más, yo no tenía nada que hacer, ya que cada rato perdía mi forma y tenía un nombre muy extraño que era difícil de pronunciar. Pero en eso, Overdrawn se movió para no ser absorbido. Pero mientras se movía, Error.exe se agrandaba cada vez más y más. Y cuando se quedó quieto, Error.exe ocupó toda la pantalla del juego de Among Us y todas las pantallas de los que estaban jugando Among Us ahora mismo. Les aparecía a Error.exe lo que ustedes estaban viendo en esta pantalla. En eso, Overdrawn intentó atacar a Error.exe, pero Error.exe le devolvió el poder y lo tiró muy lejos de él. Pero como Error.exe era demasiado grande, pero no tenía tanto espacio para ocupar todos los universos que habían creado en todo ese juego de Among Us. Pero en eso, Overdrawn utilizó su poder
de viajar en el tiempo, más poderoso. Y al vez de viajar en el tiempo, salió de esa dimensión y comenzó a atacar todo el espacio de Among Us. Y en eso, Overthrown estaba aumentando cada vez más y más su poder. Pero en eso, en un momento, Error.exe se fue a dormir a su dimensión y se achicó demasiado. Pero en eso, cuando Error.exe dormía, yo siempre podía salir y en eso fui donde estaba Overthrown. Mientras Overthrown estaba caminando, yo aparecí en frente de Overthrown. Y en eso yo le di una esfera de poder muy brillosa a Overthrown. Pero yo no tenía una aura, ya que ocuparía todo mi poder. Y Error.exe, al saber que yo tenía mucho más poder, me iba a absorber completamente y yo no quería eso. Pero ocupé mucho de mis poderes para dárselo a Overthrown. Pero en eso, Overthrown se comenzó a enojar. Pero no sé, yo le dije que no, ya que podría despertar al dios Exe, Error.exe. Pero en eso, mientras Error.exe estaba durmiendo, estaba soñando cómo destruir todo Among Us y eliminarlo de la Play Store, de todos lados donde se pueda instalar. Y los creadores de Inextor quedarían clausurados por el dios impostor Error.exe. Pero en eso yo le dije a Overthrown que tenía que ayudar a recuperar a Crono, a Lumix, a Brillito y a Brillito. Pero en eso Overthrown me dijo que había un Crono, pero que en ese universo había creado todos esos universos. Ya que ese universo, cuando entran ahí, hay pocos universos en todos esos casos, ya que ese universo es el universo más grande de todo Among Us, el multiverso 14. El multiverso 14 era el universo más gigantesco de todos los universos y multiversos de todo Among Us. Pero en eso, Overthrown me dijo que Brillito y Lumix de esa dimensión estaban intentando buscar a Crono para poder derrotarlo, ya que en esa dimensión no eran buenos, sino que eran malos. Y Overthrown no sabía nada más de lo que había pasado. Y también me dijo que existía un Crono.exe más malvado y más poderoso de lo que aparece en el universo de Genfall. Pero en eso, de repente, hubo un estruendo en todo ese universo de Among Us, ya que Error.exe se había despertado y al darse cuenta que ya no tenía los suficientes poderes, me echó y ya no podía olfatear mis poderes de Among Us, ya que ese Error.exe de mi multiverso 13 era muy poderoso y era como un perro convertido en muchos animales, pero .exe, ya que no sería Error.exe sin esos animales .exe a las 3 AM convertidos en demonios. Pero en eso, Overthrown me dijo que teníamos que idear un plan para poder vencer a Crono.exe, a Lumix, a Brillito y a Crono. Pero en eso sería muy difícil de hacerlo, ya que esos impostores son demasiado poderosos. Pero en eso,
yo le dije a Overdrawn que no se tenía que preocupar, ya que por esa aura le di bastante de mi poder. Y en eso había ocupado casi todo mi poder en Overdrawn para poder salvarlo y a todos. Pero en eso Overdrawn se enojó demasiado y en eso hizo hacer una luz súper brillante que hizo brillar todo ese universo de Among Us, que habían llamado la atención de los demás universos, ya que desde ese universo, el multiverso 14, en ese universo era muy grande, pero esa luz de Overdrawn, al ocupar todo su poder, se levantó su energía de poder. Y yo estaba sorprendido por la forma que había logrado crear Overdrawn debido a todo su poder. Pero cuando esa luz brillante salió de ese universo, pero parecía más un multiverso que un universo. Pero era un universo. Pero en eso, Crono se comenzó a enojar cada vez más y más, ya que no tenía su aura, que se la habían quitado en la primera parte de la historia de Among Us. En eso, todos los Among Us estaban sorprendidos de todos esos lugares, ya que mi multiverso 13 estaba muy al lado del multiverso 14. Pero los otros universos estaban más alejados y esa luz brillante llegó hasta mi multiverso 13 y llenó todo el universo 13, pero mucho más lejos de ese multiverso 13, que en el multiverso 12, 11, 10, 9 para abajo no lo podían ver, pero el que sí lo podía ver era el universo 0, donde estaban todos los creadores de contenido de Among Us, todos los que ayudaron a crear ese juego de Among Us, y todos los que crearon a esos todos impostores de Among Us. Pero en eso, Overdrawn había adquirido una forma ultra poderosa que ni yo me imaginaría cuántos poderes tuviera, y se estaba dando varias vueltas el mundo. Pero en eso yo estaba muy preocupado, ya que mi multiverso, como estaba brillando demasiado, se estaba desvaneciendo debido a toda esa luz. Pero cuando esa luz desapareció, todos los impostores de mi multiverso no habían salido. Había salido Error.exe y los demás impostores de Among Us. Pero en eso, Overdrawn, con esa forma tan poderosa que había adquirido, ahora destrozaría todos los multiversos de Among Us. Pero en eso, Overdrawn me traicionó y me lanzó afuera de todo ese universo 14. Y en eso ya había sentido la traición de todo Among Us, ya que todo quedaría ahí, ya que no tenía nada más que hacer. Estaba ahora muy solo volando por el espacio, ya que ahora ya no tenía nada más que hacer por culpa del impostor Overdrawn, ya que Overdrawn había adquirido una forma muy poderosa. Pero en eso, Overdrawn comenzó a hacer temblar todos los universos de Among Us y todo ese multiverso de Among Us. Finalmente todo se había salido de control y ahora todos querían matar a Overdrawn. Pero en eso,
algo dentro de mí comenzó a explotar, ya que estaba desvaneciéndome poco a poco y ya no tenía nada más que hacer. Solamente volar por el espacio y ver solamente estrellas que vuelan por ahí y no poder hacer nada más. Estaba perdido en todo ese multiverso de Among Us, ya que el espacio era muy poderoso que me estaba haciendo desvanecer. Pero en eso, Error.exe apareció y liberó a todos mis amigos de Among Us de siempre. Y yo me había sentido muy feliz de volver a verlos. Pero en eso, todos los impostores nos habíamos juntado para poder destrozar a Overdrown, que tenía demasiados poderes. Y ahora ya no había nada más que hacer contra él. Solamente pelear todos juntos contra Overdrown y explotar todos los universos de Among Us que había creado ese trono. Pero en eso, Overdrown no se quedaría atrás, ya que Overdrown comenzó a cargar un poder muy poderoso. Y en eso comenzó a temblar todo ese multiverso de Among Us, todo el multiverso 14, ya que Overdrown cada vez aumentaba su fuerza y poder cada vez más y más, pero todavía quedaban que se unieran muchos más impostores para poder detener a Overdrown. Pero cuando se enteran de que Overdrown está destruyendo todo, ahí recién se darían cuenta y nos comenzarían a atacar a nosotros, ya que pensarían que fue nuestra culpa. Pero después Overdrown dijo que era su culpa y se echó él mismo, porque él sabía que iba a derrotar a todos. Pero eso no era cierto, ¿o sí?